Buenas noches, aquí estamos otra vez en FM Alternativa, presentando en esta noche un tema bastante importante para lo que es la geopolítica mundial. Estamos acá con el licenciado Gustavo Girado y con Irene, que es de la Asamblea Lorca, que es la que está promoviendo estos encuentros. El licenciado Gustavo Girado, haciendo un poquito de historia de lo que su actividad, ha sido director de posgrado sobre China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús, su querida Universidad Nacional de Lanús. Director del Centro de Estudios en Investigaciones Sino-Latinoamericano. Y por supuesto es licenciado en Economía Política, magíster en Relaciones Internacionales también. Ha sido compañero mío en el Ministerio de Economía, sí. Hemos pasado muchos años juntos y bueno, y su experiencia en el campo de las relaciones internacionales con China, creo que es una de las personas en Argentina que más sabe de este tema. Así que bueno, acá con Irene, que... Claro, yo he escuchado que Gustavo es el director de un posgrado. Sí, así es. ¿No es cierto? Que es muy importante porque el conocer en profundidad las relaciones con los otros países y nada menos que con China es muy importante en este momento. Sí, gracias Irene, gracias Horacio, gracias a FM Alternativa y a la Asamblea Lorca por la invitación. No, por favor. Sí, efectivamente, justamente Irene diste en el clavo, en el sentido que el trabajo académico que hacemos ahí en la Universidad de Lanús está directamente vinculado al hecho de que somos conscientes, o fuimos en su momento cuando lo organizamos, del tremendo menú que hay en la relación bilateral entre Argentina y China, la gran cantidad de posibilidades y la importante grado de ignorancia que hay, no solo de Argentina sobre China, sino también recíprocamente, es decir, desde China sobre Latinoamérica y en Argentina en particular. Entonces, como la relación bilateral había crecido mucho, allá en 2014 tenemos una asociación estratégica de tipo integral con China, que va mucho más allá de las cuestiones comerciales o de inversiones, sino también abarca aspectos culturales, de investigación. Nuestros profesionales no están en absoluto preparados para tratar con profesionales equivalentes que tienen una formación y tienen una cultura muy diferente. Entonces, la idea es, en la especialización que hacemos en Lanús, de preparar profesionales, como es un posgrado, son todos profesionales, de prepararlos para que podamos aprovechar mejor la agenda bilateral, porque justamente las universidades, desde mi punto de vista, ocupan un rol muy particular vinculando la base con la superestructura. Esto es, los que tienen que tomar las decisiones saben muy poco y están demasiado apurados como para tomar decisiones racionales, y la gente que desafortunadamente sostiene el planeta no tiene las posibilidades de acceder a información que quienes estamos en el ámbito universitario, afortunadamente y especialmente en Argentina, sí podemos hacerlo. Entonces, nos parece que tomar ¿cómo se dice?, el bastón de mando para poder organizar un vínculo que vaya desde las cuestiones académicas y se desplace al sistema productivo, nos parece muy importante, pero más aún que nuestros profesionales de antropología, de energía atómica, ingeniería, economía, ciencias sociales duras, las que se imaginen, que tengan las capacidades de interpretar una educación totalmente diferente como son la de aquellos profesionales que vienen de China, que hoy son la economía que más patentes activas tiene a nivel mundial, más de 1,5 millones de patentes por año, mientras Estados Unidos no llega a las 600.000. Entonces, una economía que apuesta mucho al invento, a la innovación. Entonces, creo que Argentina tiene que preparar sus profesionales para poder aprovechar ese vínculo tan estrecho que tenemos ahora, que va, como te decía, mucho más allá de lo comercial y la cuestión política, ¿no? ¿Cómo está el tema de la posición de China con respecto a América Central, Caribe y América del Sur? Bueno, ¿qué posición tiene China con todos nuestros países? Bueno, China tiene es muy interesante la posición que toma, en el sentido que entiende que no solo no hay una relación física
entre China y América Latina, especialmente Sudamérica, sino que la relación cultural es una distancia aún mayor que la geográfica. Entonces, siempre entendió que este era un espacio de, como suele decirse, de influencia geopolítica estricta de Estados Unidos. Justamente la potencia con la que tienen mayores encontronazos desde hace algunos años a esta parte, que después podemos explayarnos por esto. Pero a sabiendas de que cualquier intervención directa sobre estos espacios geográficos podría traer algún tipo de coletazo sobre la relación política con Estados Unidos, es sumamente cuidadosa. Entonces tienen muy especial cuidado, mucho mayor aún que si el que tiene que ver con los países del Cáucaso meridional, o mismo de África, donde China está fuertemente involucrada, pero con Latinoamérica en general y con Sudamérica más en particular, es sumamente cuidadoso. Buscó durante muchos años un solo interlocutor para que no seamos una miríada de voces, de guacamayos parlantes, todos inidentificables para China, que tenemos demandas diferentes y que no nos ponemos nunca de acuerdo, qué tipo de política común poder seguir con China. Así que China prefiere aunar esfuerzos en tener relaciones con la CELAC, por ejemplo, que es justamente la entidad subcontinental que hemos armado para integrar a Cuba y dejar fuera a Estados Unidos y Canadá, que justamente son los que a través de la OEA han impedido que Cuba participe. Sí. Entonces, utiliza políticamente como interlocutor a la CELAC para integrar sus políticas con Centroamérica y Sudamérica. Pero luego particularmente tiene políticas bastante específicas en virtud de que nuestros grupos de países, Mercosur, la Alianza del Pacífico, no nos ponemos de acuerdo en qué agenda poder discutir con China. Damos un paso más, y esto seguramente en la Asamblea dentro de un rato se va a poder ampliar. Nosotros tenemos discusiones al interior de nuestro país y tenemos unos cambios muy abruptos de nuestra política exterior al interior de nuestro país, lo que nos obliga también a discutir estas cuestiones a nivel barrial en el Mercosur, donde también tenemos una fuerte discusión y tenemos agendas diferentes. Bueno, a China le cuesta mucho poder negociar una agenda común en virtud de que nosotros mismos no sabemos qué queremos hacer con China. Y ese es justamente uno de los motivos por los cuales armamos estas carreras de posgrado en las universidades nacionales públicas en Argentina, para que quizás desde ahí generar el conocimiento suficiente como para tener una voz común que sea, digamos, un vector mucho más sólido para poder tener nuestros intereses canalizados, ¿no? Y poder utilizarlo en forma fructífera. Sí, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, el conocer, primero en escuchar los términos en los que ellos hablan dentro de 10 años, dentro de 20 años, sí. Y por otra parte el tema del puerto, que exactamente en Perú. Sí. Me resultó, porque además también tenemos esta diversidad en cuanto a los alineamientos políticos y económicos, y realmente me pareció sorprendente. Y la relación con Brasil, o sea, cómo establecer la relación entre los dos océanos, me asombró, digamos. Sí, primero hiciste mención, Irene, al tema del tiempo. Y es que ahí las cuestiones culturales tienen un peso muy fuerte, digamos. Hay una anécdota que refieren... Siempre los personajes que hablan de esta anécdota siempre ponen distintos protagonistas. Pero la esencia de la historia es que se les preguntó cuál fue el impacto de la Revolución Francesa en China, y ellos dicen, lo estamos evaluando. Algunos dicen que estuvo el ex canciller Caputo, otros con Alfonsín, y otros dicen que se refieren a otros funcionarios de otra época en la Argentina. Pero el punto es que es válido como instrumento para poder explicar que el tema del tiempo y su circularidad, pero fundamentalmente el tiempo que hace a que una comunidad tenga un proyecto colectivo, a diferencia de otra en la cual el proyecto individual parece cobrar más importancia. Nuestras salidas individuales. Mientras que el anonimato que da la masa en función de un proyecto común, que en este caso está liderado por el Partido Comunista de China, tiene claramente un sustantivo de éxito, porque el apoyo popular que yo pude advertir allá es bastante importante. Y claro, el tiempo es medido en términos generacionales, porque cualquier persona que tiene mucho dinero hoy allí en China está afiliada al Partido Comunista, sabe perfectamente que sus padres no tuvieron educación universitaria, pero más aún, y se lo recuerdan todo el tiempo, que sus abuelos eran esclavos
o no tenía apenas, eran unos campesinos muy empobrecidos que no tenían acceso a los servicios básicos, por decirlo de alguna manera. Siendo conscientes de eso y siempre mirando para atrás o trayendo el pasado todo el tiempo, mostrándoselo a los niños, por ejemplo, es una manera, aprovechando los tiempos de memoria, es una manera de reivindicar el pasado permanentemente para no escatimar esfuerzos en darse cuenta que a lo que han llegado ha tenido un costo extraordinario. Entonces no piensan ceder, ni pretenden ceder ni un centímetro de lo que han alcanzado, porque les ha costado mucho. Y de ahí, ato con lo del puerto de Chancay en Perú, que justamente es uno de los tantos proyectos que tienen para desarrollar en Latinoamérica, en este caso una empresa privada china, pero con fondos públicos, que a nosotros especialmente a Perú, por supuesto, le viene extraordinariamente bien en función de que a través de servicios, con eso Perú se enriquece por el trabajo que va a ganar y los servicios que van a poder llevar adelante desde ese país, pero acerca muchísimo al subcontinente sudamericano y por supuesto acerca a lo que a China más le interesa, que son los agroalimentos y los insumos energéticos, que para eso están poniendo dinero en Sudamérica, ¿no? Una pregunta, Gustavo. Comparando la Federación Rusa con China, ¿no? China está guiada por el Partido Comunista y en un primer momento el partido que gobierna Rusia no fue tan fuerte, digamos, en las políticas sociales como fue y sigue siendo lo que se está implementando en China. O sea, es más rigor en China, ¿no? Y le da resultado, ¿no es cierto? Creo que le da resultado. Ahora, ¿cuánto hay digamos, de resabios o cosas del antiguo socialismo que había en China? Porque es capitalista, pero ¿algo queda? Sí, queda mucho. Ellos están desarrollando lo que ellos dicen socialismo con características chinas. Y lo han puesto en la última reforma constitucional como uno de los estamentos que surge, digamos, del pensamiento del actual presidente Xi Jinping. Y no es un invento de Xi Jinping, digamos. El socialismo con características chinas tiene un carácter fundante, si se me permite, en el sentido que lo que vos has estudiado, Horacio, en la universidad y lo que has militado alguna vez en tu vida, quizás, tiene distintas características porque hiciste mención a la Federación Rusa, la ex Unión Soviética, que fue útil a los intereses del comunismo campesino de Mao Zedong o Mao Zedong, a partir de 1921, cuando se crea el Partido Comunista de China, tiene China la posibilidad de ver exactamente cuál es el camino que no tienen que seguir para que no les pase lo mismo. Por un lado, esa experiencia. Segundo, Deng Xiaoping mandó alguna vez una máxima que tuvo mucha repercusión, que decía algo así como: nunca tomar la iniciativa, nunca estar al frente, permanecer hasta que el contexto te llame a tener protagonismo. No es necesario estar a la vista de todo el mundo, desarrollar tu estrategia, pero lo más importante era nunca tomar la iniciativa, dejar hacer. Y vemos en ese sentido, China tuvo una extraordinaria ayuda de Occidente a fines del siglo pasado, a partir del 79 en adelante, si se quiere, una vez ya muerto Mao Zedong, cuando decide llevar a cabo políticas muy diferentes, incluso contrarias al espíritu revolucionario de Mao Zedong, pero que tuvo un extraordinario éxito macroeconómico y que mejoró notablemente el nivel de vida promedio en China. Esa experiencia luego la replican en todo el resto del país, luego lo voy a, si tengo la posibilidad, lo voy a contar un poquito ahí con el grupo, pero esa experiencia cuenta con mucho favor y presencia de capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, británicos, y del hemisferio norte occidental. Entonces, ya de por sí la experiencia es diferente. Entonces, esto que estás viendo ahora, que está bien que no puedas interpretar como capitalismo puro, ni tampoco puedas interpretar como comunismo puro, pues no, porque no es ninguna de las dos cosas en estricto sensu. Porque la presencia estatal es omnipresente, prácticamente, y eso contraría, si se quiere, el espíritu libertario capitalista de mercado norteamericano, pero
¿contra qué lo estoy contraponiendo? Realmente lo que está haciendo Trump hoy en Estados Unidos, esto es capitalismo de libre mercado, cuando está rompiendo todas las reglas de todo lo establecido y lo firmado hace 80 años después de la reunión de Bretton Woods. Digamos, ¿contra qué lo estamos comparando? ¿Estamos diciendo que no se ajusta a los libros? No, no se ajusta a los libros. China no se ajusta a los libros y lo están escribiendo. Yeah. Sí, el giro grande creo que fue con Deng Xiaoping, ¿no es cierto? O sea, cuando Deng Xiaoping dice, pueden hacerse ricos, ¿no? Sí, sí. Ahí se abre todo el enriquecerse tema. es maravilloso. Es maravilloso, sí. Se abre el capitalismo así, ¿no? Sí, pero el partido nunca dejó de tener el control, y ese es el punto más importante, y hoy tampoco deja de tener el control. Por eso nunca va a haber un Donald Trump a la cabeza del Partido Comunista Chino, porque tenés que hacer carrera. Y tenés que tener una formación en la gestión pública extraordinaria, como fueron todos y cada uno de los tipos que sucedieron a Mao Zedong. Y de la misma manera, el Partido Comunista Chino jamás va a alargar las riendas políticas, a pesar de que es una democracia, bajo su punto de vista, porque hay varios partidos políticos vigentes en China. Pero el preámbulo de la Constitución china dice que el presidente tiene que ser un miembro del Partido Comunista. Claro. Entonces vos querés cambiar eso, hacer una revolución y cambia el sistema. Va a correr mucha sangre. Sigue siendo el interior de China así tan pobre como era antes, o ha cambiado muchísimo, que ha pasado a otras capas sociales, la media. No, China es una economía de ingreso medio, está alcanzando el nivel de medio alto, pero por supuesto el centro y el oeste del país, mirando de frente al mapa, es una economía más restringida, con menos infraestructura, menos desarrollada, pero no hay más indigencia. Es el único país del mundo que ha eliminado la pobreza absoluta o la pobreza extrema. Hay un tema de traducción, ahí ellos llaman pobreza extrema lo que nosotros llamamos indigencia. En nuestra categoría del INDEC, y en abril del 2022 por cadena nacional la dieron por extinguida 3 años antes de lo que indicaba el plan quinquenal. Y eso son políticas públicas que es el único país que ha dicho que ha eliminado la indigencia. Es un país de ingresos medios. Y esto no pasó ni en Suecia, no sé si soy claro. Sí. Y ellos no se van a bajar de ahí. Entonces no hay una aspiración de ganar un lugar a Estados Unidos, porque no tienen nada que ganar. Tienen todo el porvenir está adelante. Tienen muchísimo todavía para expandirse y crecer. Y esto que comentabas vos antes en relación con la memoria, como nosotros decimos, desde el presente, también plantea la formación de los cuadros de dirección, digamos, pero también plantea una sociedad muy consciente al conocer todas las etapas que viene, que fue necesario sortear. Entonces me parece que esta combinación es bien interesante. Sí, ahí Irene, te voy a echar con una anécdota, que no es una anécdota específica, sino yo estuve viviendo casi 2 años recientemente, porque trabajé en la Embajada Argentina en China. Y yo vivía solo, y entonces prendía la televisión, no tenía con quién conversar. Y bueno, supongamos, por poner una cifra, de los 100 canales de cable que yo veía, no menos de 50 tenían telenovelas. En la mayor parte de esas telenovelas eran históricas. Por supuesto que había comedia, había drama, eran bélicas, había de todo. Pero todas tenían un fuerte arraigo con la historia de China. Hacían referencia a la cuestión imperial, es decir, histórica, ¿no? Como si nosotros pusiésemos la Guerra Gaucha fuese la película de Mare, o cualquier película antigua nuestra fuese, ¿no? Una serie de televisión, una telenovela, con las actrices de moda. Bueno, allá los actores de moda y las actrices de moda están representando a Mao Zedong, a Nixon, ¿no? Están representando a Kissinger, y están todo el tiempo mostrando distintas instancias de los momentos cúlmines de lo que lo ha llevado a este lugar. Entonces los japoneses son los malos, son los fascistas, a lo que es Corea del Norte los ayudaron, entregaron su sangre, no han hecho guerras de invasión en ningún país desde que se las conoce como república, ni cuando fueron República de China, ni desde que son República Popular. No tienen bases militares fuera de su territorio geográfico, salvo en el Cuerno de África, en Djibouti, a pedido del gobierno de Djibouti, por el tema de los piratas que asaltan los buques petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz.
Y aclaremos que acá en Argentina no es una base militar china, porque siempre se dijo que en el sur había una y no era, era un observatorio, creo, astronómico, ¿no? Claro. Sí, por supuesto tiene militares porque las empresas que porque las empresas que lo conforman son estatales y el Estado, en cualquier cuestión que tenga que ver con la defensa, como son las políticas satelitales, naturalmente está metido el Ejército de Liberación Popular, el ELP, que es el ejército del cual Xi Jinping es el titular. Pero eso acá en Argentina. Claro, pero tienen rango militar naturalmente porque son investigadores como cualquier científico de acá de fabricaciones militares, digo. Claro. Pero no pueden portar armas, digamos. No, olvídate, no son militares armados. No, olvídate, hablo de rangos y hablo de intereses. Claro. Hablo de que naturalmente si Argentina tuviese también sus fuerzas armadas, empresas como teníamos antes, la que generaba el tanque argentino mediano, fabricaciones militares, el nombre deviene de que las Fuerzas Armadas tenían intereses en fabricaciones militares porque se diseñaba, se producía y se vendía en material bélico. Claro. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero multiplicarlo por 3 millones. Multiplicarlo con una economía que realmente hoy es la más grande del mundo. Claro, y por otra parte, qué interesante, qué educativo, yo vengo del palo ese de educación, qué interesante el tema, que además es artístico, que vincula la producción de ficciones y todo esto con el componente histórico, que de alguna manera es algo que Hollywood pudo hacer en su momento y que hoy está bastante descompuesto, pero que sigue existiendo. Sí, el componente de lo que suele llamarse el soft power, o el poder liviano, por el cual una economía se proyecta con sus valores como algo muy consumible sobre otras economías y justamente con un interés de arraigarse sobre el escaso arraigo propio que tiene la otra economía. Entonces nuestros hijos aquí hablan en mexicano, en castellano. Claro, hablan en neutro por ahí, que uno dice, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno, China está empezando todo eso porque recién ahora es una economía que tiene voz propia, hace sus análisis con sus propias categorías analíticas y se explica a sí mismo con su propia voz. Recién ahora. Vos tenés a los norteamericanos, lo voy a decir después, que desde 1872 son la economía más grande del mundo hasta el 2014. Durante 142 años, Estados Unidos fue la economía más grande del mundo. Ya no lo es más. Sí. China. Claro. Claro que sí. Y se dice también... bueno. La última preguntita. Se habla de que China es también el segundo banco central, o sea, está la Reserva Federal en Estados Unidos, pero por la cantidad de bonos del Tesoro que tiene. ¿Es tan así, digamos, que el poder que tiene de sus activos norteamericanos en China? Hace 10 años el principal acreedor de Estados Unidos era China, porque tenía bonos del Tesoro en mayor proporción que cualquier otro. Empezó a vender, unos 5 años aproximadamente, y hoy Japón y Gran Bretaña son los principales y China está en tercer lugar. Bueno. Las reservas de la República Popular China, consistente en títulos públicos extranjeros, una porción importante son de bonos del Tesoro norteamericano, es decir, tienen pagarés norteamericanos. Pero hoy ya Japón y Gran Bretaña, por orden norteamericana, compraron los que China vendió para no afectar su precio. Gustavo, te agradecemos mucho el haber estado acá en FM Alternativa. No sé si tienes alguna pregunta más, Irene. No, me parece que ahora tenemos el encuentro con la gente de la Asamblea, pero es un tema apasionante, es para seguirlo. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, y aquí damos por terminado este nuevo encuentro de las personalidades que nos visitan. Personalidad. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.